nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Estamos aprovechando el libro electrónico Síntesis de la Fe Católica del sitio web del Opus Dei. Y hoy ya estamos en nuestro séptimo tema. Vamos a hablar de la libertad. Pero recapitulando un poco lo que hemos ido viendo, seguramente se acuerdan cómo el hombre es capaz de Dios, nos dice el catecismo, capax Deo, ¿no? Y efectivamente con su inteligencia, con su razón, puede llegar a descubrir la existencia de Dios y algunos atributos, pero no obstante ello, Dios ha querido revelarse, ha quitado el velo, revelare, y se ha manifestado y nos ha contado quién es y nos ha mostrado su designio de salvación. Esta comunicación entre Dios y los hombres no cesó después del pecado original, ¿no? Continuó Dios, aunque Adán y Eva por soberbia le dieron la espalda a Dios, Dios no cortó esa amistad. Y podríamos decir que comienza ese recorrido preparando la venida del Salvador, porque Dios ya les prometió un Redentor, les prometió, y así efectivamente esa alianza que hubo desde el principio con la creación se fue renovando, ¿no? Se fue renovando con Noé, después del diluvio, se fue renovando especialmente con Abraham, porque efectivamente le ofrece a Abraham ser padre de una multitud, de un nuevo pueblo. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Esa renovación que después, mucho tiempo después, se renueva con Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que Dios lo llamó para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud a la que tenían sometido los egipcios, ¿no? Y Dios les dio las tablas de la ley, ¿no? Y así también en esa historia de ese pueblo que muchas veces no fue fiel tampoco, Dios envió a los profetas para animarlos a que vuelvan a la alianza, en fin. Y hasta que llegó el culmen, digamos, de la revelación, que fue cuando Jesús mismo vino al mundo, ¿no? Y ya conocimos el designio de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, a través del mismo Dios, de Jesucristo, el Verbo encarnado. Agradecimos también en algún momento, cuando vimos los temas, el don de la creación. Dios no tenía obligación de crear nada, ni crear a nadie. Él creó ex nihilo, o sea, de la nada, cosa que no podemos hacernos hombres. Y el motivo de la creación fundamentalmente fue el querer compartir con los hombres y darle al hombre esa posibilidad de conocer su amor, de participar también después en la obra de su creación, ¿no? Bueno, esto fue más o menos lo que estuvimos viendo. En el tema anterior vimos cómo Dios no se desvincula de su criatura y de su creación después de realizarla. Decíamos que no es como un relojero que hace su trabajo y después ya queda funcionando, sino que Dios sigue gobernando lo que llamamos su divina providencia, que es ese gobierno de Dios en su creación, y que además ese gobierno tiene por parte de Dios un gran respeto por su criatura. Al hombre, hoy vamos a hablar de la libertad, ¿no? Al hombre que lo creó a su imagen y semejanza, le dio inteligencia, le dio voluntad, le dio libertad, y los hombres siguen el designio divino también con esta característica tan particular que es la libertad, verdadero misterio. Las criaturas irracionales o los animales siguen la ley de los instintos y el mundo vegetal y el mundo mineral, en fin. Pero Dios sigue manteniendo en el ser a las criaturas y le sigue marcando un rumbo, porque como hemos dicho muchas veces, Dios quiere a sus criaturas felices en la tierra y felices en el cielo. Entonces, hablemos de la libertad. Te decía al principio que justamente la libertad es algo que Dios ha querido especialmente para el hombre, ¿no? Y es parte de esa imagen que el hombre es de Dios. El hombre es imago Dei, ¿no? Y Dios, podemos decir, corrió el riesgo de la libertad del hombre, porque también ya veremos, esta libertad permitió al hombre hacer mal uso
de ella, ¿no? Y ya desde Adán y Eva en adelante vemos cómo efectivamente el hombre muchas veces por soberbia se revela a Dios, ¿no? Pero Dios lo creó al hombre libre desde el primer instante, ¿eh? Nos dice la Sagrada Escritura, el libro de Siráchide, lo dejó en manos de su propio albedrío, ¿eh? Ante los hombres está la vida y la muerte, lo que prefiera cada uno se le dará. O sea que esta libertad justamente es la posibilidad de elegir a Dios, por eso ese es el motivo, ¿no? La Iglesia nos dice el por qué y el para qué de la libertad, el por qué y el para qué. Y te lo voy a decir contándote lo que afirma la Gaudium Spes, este documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica, que dice en el número 17 que Dios le dio al hombre la libertad para que así busque espontáneamente, o sea, libremente, a su Creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena bienaventuranza o la bienaventurada perfección, para que los hombres puedan adherirse libremente a Dios, ¿no? Porque claro, Dios ha querido que el hombre pueda adquirir méritos. Si el hombre fuera una máquina, si el hombre fuera como un animal que solo se maneja por los instintos, ¿y qué mérito tendría? En cambio, justamente al tener libertad, puede optar. Y justamente, si no fuese verdaderamente libre, no podría participar de la felicidad divina. O sea, Dios ha querido la libertad para el hombre porque lo quiere premiar, porque le quiere dar el cielo, porque quiere que comparta con él la eternidad. Cuando hablamos de la libertad podemos distinguir varias dimensiones de la libertad. La libertad es un término bastante análogo, ¿no? O sea que tiene muchos significados, en parte igual y en parte distinta. Nosotros hablamos de libertad muchas veces hablando de libertad de coacción, ¿no? La libertad de coacción que permite realizar lo que se ha decidido sin imposición o impedimentos. Es la típica libertad política, ¿no? Esa en el ámbito del derecho, que permite justamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, ¿no? Bueno, y carecen de esta libertad los presos, los prisioneros de guerra, por ejemplo, ¿no? También hablamos de la libertad de elección o libertad psicológica, ¿no? Que esta libertad se refiere a la posibilidad de decidir, pero autónomamente, sin violencia, autónomamente quiere decir que efectivamente no hay algo que coarte esa decisión, no hay algo que la oriente de tal manera que el hombre no sea libre, ¿no? Es por eso la capacidad de autodeterminación, ¿no? Bueno, y enfermedades mentales agudas, drogas o mucha agitación también, bueno, puede llevar a que el hombre pierda esa libertad, ¿no? Porque efectivamente la droga lleva a esa alienación, ¿no? Cuando uno está con una emoción violenta, puede llegar a esa emoción a privar total o parcialmente la libertad psicológica, ¿no? Existe una libertad moral que la goza quien no está esclavizado por las malas pasiones, por los vicios, por el pecado, ¿no? O sea, la verdad nos libera, pero el pecado nos esclaviza. Y no hace falta ver muy lejos, porque efectivamente pecados como, no sé, también el alcohol, o la droga, o la lujuria, en fin, efectivamente llega a tal grado, o puede llegar a tal grado que la persona pierda la libertad, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la libertad? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque ya los filósofos antiguos, griegos, también nos hablaban de que el acto por excelencia de la libertad es el amor al bien. Es cuando realmente ejercitamos la libertad, es cuando obramos, cuando optamos por el bien. Por eso nos animamos a decir que el mal uso de la libertad no es libertad, llamémoslo libertinaje o llamémoslo de otra manera, ¿no? Pero es eso, justamente
un abuso de la libertad. Algo que habrás escuchado más de una vez y que es muy cierto y que es muy lindo, es que están unidas el amor y la libertad. El amor y la libertad. Porque no hay amor verdadero que no sea libre. O sea, no puede haber amor si uno está obligado, si uno está esclavizado, si uno está, ¿no?, drogado. No. Y además, no puede haber verdadera libertad que no se ejercite como amor. O sea que efectivamente la libertad hay que ejercitarla como una opción a la verdad, una opción al bien, una opción al amor. Para una buena madre, no amar a su hijo no se presenta como una alternativa posible, porque efectivamente esa maternidad lleva a tener una predilección muy particular por el hijo o por los hijos. Pero no por eso ese amor deja de ser libre, por más que efectivamente el amor le lleve incluso a renuncias muy generosas y a grandes sacrificios. Esas renuncias, esos sacrificios, una madre que está al pie de la cama de su hijo en un hospital y que lleva 3 o 4 días durmiendo en un sillón, en esa silla, comiendo mal. Bueno, eso, por más que esté hecho por amor y por más que sea un gran sacrificio, no deja de ser algo libre, ¿eh? Por eso, tampoco el sacrificio que ese amor puede comportar disminuye la libertad. El sacrificio y la entrega, repetimos, ¿no?, a lo que se ama, son expresiones de la libertad, ¿no? Porque son sacrificios de entrega que nacen del amor y el amor no puede no ser libre. El amor no puede no ser libre. Tenemos el ejemplo justamente de nuestro Dios Jesucristo, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, que lo hizo con mucho amor, por amor a los hombres, por amor a cumplir la voluntad del Padre. Y Jesucristo lo hizo enteramente libre, ¿no? Él lo dice, lo recoge San Juan en su capítulo 10, dice: doy mi vida para tomarla de nuevo y nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Vamos a ir aprovechando este instante para ir pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer muy buen uso de la libertad, que realmente podamos usarla siempre para el bien, que efectivamente esa libertad tenga este sustrato, este fundamento, ¿no?, el querer cumplir la voluntad de Dios, el seguir la vocación, el seguir su designio, porque el otro camino, el camino del pecado, es un camino que no solo, digamos, nos limita en la tierra y nos hace infelices en la tierra, también nos puede hacer infelices eternamente. En nosotros la inclinación de vida al pecado puede ser más costosa que el libre albedrío, porque efectivamente después del pecado original, recordemos, el hombre quedó como inclinado hacia el mal, ¿eh? No totalmente, no perdió totalmente la libertad, ya lo veremos, pero sí que hacer el bien cuesta. Por eso, como decía San José María, la libertad y la entrega no se contradicen, se sostienen mutuamente, ¿no? Porque para justamente querer hacer el bien hace falta el esfuerzo, hace falta la generosidad, hace falta la decisión, hace falta rechazar la tentación y esas malas inclinaciones de las que te hablaba. Por eso la libertad solo puede entregarse por amor. Vamos a hacer un corte ahora y vamos a ver el video del Papa y vamos a ver justamente cómo el Papa nos habla de los niños y las familias en dificultades. La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, de tipo de salud, de cualquier tipo,
los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. Muy bien, y volvemos después de haber visto al Papa y después de seguir esas peticiones de oración por los niños y por las familias en dificultades. Bueno, volvemos a la libertad, el tema de hoy, y vemos así rápidamente un recorrido histórico salvífico. Dios creó al hombre, lo creó libre, lo creó para la felicidad, pero el hombre no fue fiel a Dios, el hombre rechazó a Dios, por soberbia quiso hacerse igual a Dios, ¿no? Por eso dice el catecismo que a causa de la primera caída, esa es la caída de Adán y Eva, esa libertad que el hombre ha recibido de Dios quedó sometida a la esclavitud del pecado. No quedó corrompido por completo, como dirá después, siglos después, Martín Lutero, ¿no? Y el Concilio de Trento negará que el hombre está corrompido de tal manera que no pueda rechazar la tentación, que no pueda rechazar el pecado, que no pueda vivir los mandamientos. Dios nunca permitirá una tentación mayor de la que podamos resistir, lo dice la Sagrada Escritura. Y Dios efectivamente, si nos dio los mandamientos, es porque también nos dará la gracia para poder vivirlos, ¿no? Pero bueno, el hombre quedó proni ad peccatum, como dice San Agustín, inclinado hacia el pecado. Por eso las cosas en la vida cuestan, las cosas buenas, el esfuerzo, el trabajo, la generosidad, la donación. Y el pecado, aunque existe una inclinación del hombre hacia el mal, es un acto libre, O sea, cuando no hay libertad, no hay pecado, ¿no? O sea, incluso una persona que comete incluso un delito grave, pero lo hace porque está sonámbulo, lo hace porque tenía un miedo gravísimo o sufrió una violencia tremenda. O sea, no hay pecado. Para que haya pecado tiene que haber libertad. Y habitualmente, justamente, el hombre cuando elige mal, elige caer en la tentación, lo hace libremente, ¿no? Necesitamos de la gracia de Dios para superar la tentación, para superar el pecado, para superar esa inclinación, que también se llama concupiscencia. Necesitamos la gracia de Dios. Y por eso cuando nos acercamos a Él y se la pedimos en la oración, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación o de la penitencia para recibir el perdón, cuando nos acercamos a la comunión para recibir al mismo Jesús, entonces nos fortalecemos y es mucho más fácil rechazar las tentaciones. Hay un dicho muy español que dice: a una olla que hierve, ninguna mosca se atreve. Y esto se puede decir que es si uno está encendido del amor a Dios, ¿no? Del amor por Dios, justamente las insinuaciones de pecado, las tentaciones de pecado, y bueno, no van a hacer mella en nuestro corazón, en nuestra vida. Recordemos que Cristo nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a esclavitud. Ya el Antiguo Testamento costaba la vida piadosa. Con la venida de Jesús, también Jesús nos deja la iglesia, que es sacramento de salvación, nos deja los 7 sacramentos, nos deja la gracia, que justamente es una participación en la vida divina, que es una especial configuración con Dios. Entonces, con su gracia, con la gracia de Cristo, con la gracia que Cristo nos alcanzó, es más fácil vivir cerca de Dios, vivir los mandamientos, rechazar ese pecado, esa esclavitud. Con la gracia de Cristo los hombres pueden evitar el pecado. Ya nos lo dice el Catecismo en su número 1742. Para ser libres nos liberó Cristo, para ser verdaderamente libres y poder hacer el bien. La posibilidad de que el hombre pecara no hizo que Dios renunciara
a crearlo libre. Dios, recordemos, tiene todo en presente. Para Dios no existe la historia, ¿no? O sea que Dios conoce al hombre desde el comienzo al final de su vida y toda la historia de la humanidad. Y justamente es parte del misterio, ¿no? Sabiendo que el hombre no haría buen uso de la libertad, incluso el mismo Dios no renunció a darle al hombre la libertad. Y lo que fue un verdadero desastre, como decimos en la liturgia pascual, oh feliz culpa, porque nos mereció tan gran Redentor. Esto que les decía también en otra clase, ¿no? Que Dios puede sacar de grandes males bienes. ¿Y hubo algún mal más injusto que la muerte de Jesús? Y sin embargo, esa muerte de Jesús nos valió la redención, nos abrió las puertas del cielo, nos dio una nueva oportunidad para gozar de la eternidad del cielo con nuestro Padre, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acordan ustedes que después del pecado original se cerraron las puertas del cielo, ¿no? Y ninguno pudo entrar al cielo, ni San José, porque efectivamente Cristo será el que tome esos pecados de todos los hombres, los tuyos y los míos también, los cargue y en la cruz pida perdón al Padre por todos los hombres. El modo en que se ha llevado a cabo la redención mediante la sangre de Cristo confirma el valor que Dios da a la libertad humana, ¿no? O sea que justamente viendo el valor de la libertad humana, hasta cuándo respetó Dios al hombre y quiso darle esa libertad, que incluso estuvo dispuesto a perdonar y enviar a su Hijo para que muriera en la cruz. O sea que nuestra libertad es verdadero ejercicio y tiene un gran valor, lo que supone una gran libertad. Por eso volvemos a pedir, como decíamos hace un rato, a Dios que nos ayude a hacer buen uso de la libertad, que realmente usemos la libertad para hacer el bien, que realmente no dejemos de lado lo que es la verdadera libertad por el libertinaje, que nos lleva a elegir mal y a dejarnos caer por la tentación. Bueno, hablemos de la libertad y el bien moral, Entonces, como se ha dicho, la libertad está dirigida al bien moral y su posesión hace feliz al hombre. La ley moral permite discernir lo bueno y lo malo. La ley moral es como esa brújula que tiene el hombre, ¿no? Para saber ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es esa marca que tiene en su corazón que nos permite distinguir lo que nos ayuda a crecer o lo que nos aleja de Dios, ¿no? Cuando hablamos de ley moral, el hombre justamente en su conciencia conoce esa ley que Dios ha puesto en todos los hombres, no solo en los cristianos, sino que todo hombre, por ello de ser hombre, sabe que está mal matar, que está mal robar, que está mal sacarle la mujer al prójimo. Veremos cómo la conciencia hay que formarla y cómo se puede formar y cómo uno se puede equivocar también, ¿no? En conciencia al obrar. Pero Dios a todos, desde que nacimos, nos ha dado este norte, esta orientación, esta brújula que es la ley moral, ¿no? Es como una luz que facilita la elección de lo bueno para evitar lo malo. Lo que se opone a la ley moral, lo decíamos, es el pecado. Y la ley moral indica que es necesario corregir las acciones pecaminosas, como deseos de venganza, de violencia, de robar. Evidentemente, esa tentación, esos deseos, hay que mitigarlos, hay que rechazarlos, hay que superarlos, ¿no? La indicación moral no se opone a la libertad. Justamente la ley moral y la conciencia lo que hace es ayudarnos a hacer, repetimos, buen uso de esa libertad. Obrar mal no es una liberación, repetimos. Obrar mal es esclavitud, no es verdadera libertad. Y no existe ningún caso en el que sea bueno realizar obras malas, ¿no? El robo, el adulterio, el homicidio son
verdaderas tragedias para quien las ha realizado, para quien las ha padecido. En algunos lugares es una verdadera lacra para la misma sociedad cuando se ha pervertido de esta manera, ¿no? Así que repetimos, el hombre puede usar mal de su libertad. Es una posibilidad que da la libertad, usarla mal. La conciencia también puede equivocarse y considerar que algo es bueno cuando no lo es. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga mal formada su conciencia y que por ignorancia piense que está bien la venganza. Entonces, la vendetta italiana, por ejemplo. Entonces, una familia han hecho un daño a un miembro y lo que corresponde es la vendetta, la venganza. No, la venganza no es buena. Y esa persona quizá piensa que haría mal si no se vengara. Por eso la conciencia hay que formarla, la conciencia. Y cuando tenemos duda, tenemos que preguntar. No podemos obrar con una conciencia dudosa. ¿Se trata de una coima, por ejemplo, o se trata de una exigencia que nos pide un funcionario que debería realizar aquel pedido? No sé, muchas veces para hacer un trámite nos dicen, bueno, usted si quiere, no, y no es la tasa que uno tiene que pagar por el trámite, sino que nos piden una colaboración, dicen, ¿no? Y bueno, y uno a veces tiene que distinguir. Una cosa es el cohecho, una cosa es la coima y poner dinero para que echen a otros, para que me elijan a mí, para que elijan mi pliego, para que hagan mi cosa. Y otra cosa es que yo esté siendo violentado y me estén exigiendo injustamente un dinero. En fin, son temas delicados los temas de moral muchas veces. Ni hablar de moral profesional también. Por eso hay que formar la conciencia, hay que preguntar y además hay que ser heroicos muchas veces para decidir. Y vamos a ver ahora el respeto de la libertad, ¿no? Si Dios respeta la libertad como lo ha hecho con el hombre, ¿cómo no vamos a respetar nosotros la libertad de los demás? Esto es importantísimo, ¿no? Por eso no puede imponerse ni siquiera la verdad, sino que la verdad hay que presentarla, la verdad, digamos, tiene que ser algo que podamos mostrar, que invitemos, ¿no? Pero no podemos coaccionar a nadie, no podemos obligar a nadie. Es muy importante el respeto de la libertad, ¿eh? Por eso, proponer o enseñar a otros lo que es verdaderamente bueno no es atentado contra la libertad ajena, siempre que esté dentro de este marco de la invitación, de la explicación, justamente será la otra persona la que decida si quiere saber, si no quiere saber, si quiere aceptar, si no quiere aceptar. Lo que no se debe hacer es imponer la verdad mediante la violencia física o psicológica. Y hasta aquí el programa de hoy. Como literatura básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto los números 1730 hasta 1748. Y de San José María Escrivá les recomiendo La libertad, don de Dios. Si Dios quiere, la semana que viene continuamos. Como recordarán, encontrarán los videos en YouTube, en @latelepí o en Instagram o en el sitio de la tele, www.latele.com.pi. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.